Hola, hola, bienvenidos a Buenas Nuevas, Honduras. Somos Jorge. Wendy. Aquí estamos nuevamente y este día tenemos un invitado especial, un joven que es un joven forzado y valiente de Cristo. Tenemos al gran Dago. Dago, bienvenido, mi hermano. Bienvenido. De verdad bienvenido. estamos contentos de tenerte este día en este episodio, esperando que la gente pueda recibir un poco de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano, y sobre todo esos jóvenes que tienen que entender que Cristo los ama y que es la salvación y que ahí está la bendición también. Así que hoy estaremos hablando con Dago, compartiendo con él un poco de sus vivencias, contándonos sus experiencias con Cristo, y abróchense los cinturones porque vamos a tener un episodio hermoso. Gracias por acompañarnos a este episodio de Buenas Nuevas, Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Les invitamos a todos a compartir este mensaje, a darle like y a suscribirse en todas nuestras redes. Nos encuentran como Buenas Nuevas, Honduras. Así es, suscríbanse, denle like a cada episodio y compartan porque necesitamos esparcir esta semilla. Recuerden que este mensaje es para exaltar el nombre de Cristo, de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos que la gente pueda conocer el evangelio, las buenas nuevas que Cristo nos dejó, porque Él dijo que saliéramos a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dejó dicho que le fuéramos testigos en Samaria, Jerusalén, Judea, en los confines de la tierra, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos lados, hermano. Donde podamos llegar con el Señor, vamos a llegar porque necesitamos evangelizar a toda esa gente y decirle que Cristo los ama y que Él es el único que puede cambiar sus vidas. Bueno, vamos a comenzar con un chiste, mi hermano, como ya es costumbre. Chistes, Pues, quiero ir. resulta que estando chinitos platicando, entonces le dice un chino al otro, Maestro Chan, le dice, ¿por qué todos los chinos nos parecemos? Y le dice el otro chino, perdón, yo no soy el Maestro Chan. Bueno, ahí le va otro cortito. ¿Cómo se llama el mejor clavadista chino? El mejor clavadista. El mejor clavadista chino. sí. No tengo ni idea. No tengo idea. Chapuzón. Chapuzón. Tiene un repertorio interesante. Bueno, ahí está. Ahí, perdón por los chinos y por el maestro Chan, el maestro Gabriel Chan. El maestro Chan, tengo un amigo que se llama Gabriel Chan. Ay, bueno, vamos a comenzar, Dago, a entrar ya en contexto para que nos puedas contar un poco de tu vida. Queremos saber, pues, para ponernos, para conocerte y que la audiencia también pueda conocerte, a qué te dedicas, digamos, platicarnos tu edad, tu profesión, qué es lo que haces actualmente, para que podamos ir entrando de a poquito en calor. Bien. Muchas gracias, Jorge y Wendy, por la invitación. orden, Aprecio mucho por estar acá. He visto los anteriores podcasts y qué lindo sería poder estar compartiendo con ellos ahí. Gloria a Dios. Porque nos llevamos muy bien con ellos de hace años y creo que este proyecto ha sido del corazón de Dios. Amén. Y qué lindo poder disfrutar con ustedes. Bien. Gracias, mi hermano. Así como me presentó Jorge, mi nombre es Dagoberto Peña. Tengo 21 años de edad. Bien vivido, Jorge. Bien vividos, disfrutados al 100. Soy estudiante de la licenciatura de Mercadotecnia y Negocios Internacionales y también opero en la empresa familiar en el rubro de agencia de repuestos. Ok, excelente, mi hermano. Dago, queremos saber un poco de tu experiencia en Cristo, digamos, queremos conocer un poco de dónde viene ese interés en Dios. Si de alguna manera te lo inculcaron en tu casa desde muy pequeño. Hay muchos que sus papás los llevan a la iglesia desde pequeño. Hay otros que en realidad buscan ellos solos. Hay otros que tienen una visitación celestial que les permite ser transformados. Contanos un poco cómo ha sido tu experiencia para llegar a Cristo, porque estás joven, pues sos un muchacho de 21 años. Quiero saber si fue desde niño todo esto que pasó en tu vida o poco a poco... o dentro de pocos años pudiste haber conocido al Señor. Sí. Todo parte de una madre, todo parte de una madre de oración. Creo que eso es muy importante, las madres incansables. Vengo de una familia integrada, soy el cuarto de 5 hermanas, soy el único varón.
El consentido. El consentido. Ajá. Consentido. Una familia un poco compleja en muchos sentidos. Me acostumbré a ver un padre alcohólico, que llegaba siempre a alta hora de la noche. Y por el otro lado de la casa miraba a una madre que se encerraba largas horas en su habitación a orar. Me acostumbré a ver a mi mamá orar. Y yo siempre he sido bien metido, bien curioso. Y me gustaba asomarme a la habitación, al cuarto, y escuchar las oraciones de mi mamá. Porque ella oraba fuerte y se lograba escuchar, claro. Ajá. Y yo escuchaba que solo oraba por mi papá. Que dejara de llegar tarde, que dejara de malgastar. Y entre muchos factores, ya mi mamá se había casado, se había juntado con mi papá. O sea, su primer matrimonio se había desintegrado y ya se había juntado con mi papá y de ahí había surgido yo junto con mi hermana menor. Y yo nunca entendí esa parte de cómo era la intencionalidad de mi mamá de seguir luchando por aquella relación cuando yo miraba que era totalmente distinto de parte de mi papá. Totalmente distinto. Entonces, de ahí despertó ese interés. Mi mamá siempre nos llevó a la iglesia, aunque sea obligado, del pelo, como dice uno, lo llevaba obligado y me involucró en distintas actividades dentro del ministerio. Entonces, tenía yo ya bien marcadas mis semanas qué días tenía que ir a la iglesia y yo la acompañaba, sin total el problema, junto con mis hermanas y me crié en ese ámbito, pero siguiendo los mismos patrones de mi mamá. O sea, el hijo obedeciendo. Y siempre me involucré en las partes que se me permitieran. Y mi mamá me decía, ahí estaba yo, muy obediente, muy obediente. Pero lo que más me llamó la atención era ver cómo muchas de las personas aledañas, vecinos, incluso mis hermanas mayores de parte de mamá, del primer matrimonio de mi mamá, le decían a ella, hey, deje ese hombre. O sea, mire que lo vimos aquí, mire que allá. Y siempre hablaban mal de mi papá. Y uno de pequeño no estaba en el contexto de cómo estaba, qué es lo que mi papá hacía, cómo estaba mi casa. No prestaba atención a eso, lo ignoraba completamente. Y mi mamá nunca le prestó atención a eso. Es increíble. Siempre fue una mujer de oración y que siempre me recalcó y me decía, agarrar lo bueno de tu papá y desechar lo malo. Y yo detectaba que era lo malo de mi papá y que era lo bueno. Un hombre trabajador, un hombre que siempre fue proveedor, pero nunca tuve una cercanía con él. Nunca tuve esa cercanía con él. Prácticamente llegaba casi a hospedarse a la casa. Casi a hospedarse a la casa. Y recuerdo muy bien, y voy a contar esta parte porque siempre me da risa. Sí. O sea, yo detecté un desamor tremendo entre mi papá y mi mamá un jueves, me acuerdo bien. A mí me encantaba ver tele, estaba muy tranquilo en el sofá. Y me dice, ella se estaba listando para ir a la iglesia. Y me dice, Dago, hoy quiero que te quedes, pero quiero que me vigiles a tu papá. Y yo quedo contento y dije, voy a la iglesia, me voy a quedar viendo tele. A los 30 minutos, ya llega mi papá, estaciona el vehículo, lo reconozco bien, me acuerdo un Isuzu Ayma. Me acuerdo bien. Llega mi papá, va a su habitación, se pone un short, una camisa, y con los pocos minutos llevaba para afuera de nuevo. Y ahí me acuerdo de lo que mi mamá me dijo. Vigilar. Y antes de que ya estaba pronto a irse, estaba pronto a cerrar la puerta y salí corriendo. Sostuve con mi mano izquierda la puerta y me asomé entre la pared y la puerta. Le dije, hey, papi, ¿para dónde va? Y él se retrocedió y se asomó también. Y esto lo tengo bien grabado, Rey. Me dice, no le vayas a decir a tu mamá. Ay. Tu mamá te dejó vigilándolo. Y ahí se me partió el mundo en dos. Y yo dije, uy, ¿cómo así? Y yo empecé a sacar mis números. Digo, si mi mamá me dijo que si este varón sale, es porque sabe que si sale algo bueno no va a ser. Ya habían distintos rumores y etcétera. Y claro, yo quedé confrontadísimo en ese rato. Yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar. Y claro, pesaba más la orden de mi mamá. Yo solo escuché que ya mi mamá regresaba de la casa, escuché que sonaba el candado y salí corriendo. O sea, ni dejé que terminara de entrar. Salí corriendo y le dije, papi salió y me dijo que no le dijera. Pero oye, qué confusión en la vida de un niño, ¿verdad? Que está entre esas dos decisiones. Confrontación, claro. Yo no sabía qué estaba pasando entre mi familia. Yo estaba tranquilo en la escuela, de la escuela a la casa. Y mi mamá nos atendía muy bien. Pero ya no, hasta ese momento empecé a entender la realidad de mi casa. Y yo recuerdo que estaba mi mamá
se puso a preparar la bienvenida de mi papá en la sala. Yo estaba al otro lado de la cocina viendo de la ventana hacia donde estaba ella, esperando esa bienvenida, me acuerdo. Y entra mi papá, me acuerdo. Y lo primero que él hace tras que ve la bienvenida que le da a mi mamá, y ella le empieza a reclamar y me voltea a ver allá a la ventana. Ay, Dios. Y yo volteo a ver a otro lado porque yo me sentía mal Le porque de dije, una otra manera claro, le había sí, fallado. Claro. Le había Te pusieron fallado. en esa posición, pues. Me pusieron en esa, Sí, me puse te en el pusieron centro en esa posición batalla. incómoda. Y bueno, ahí presencié una de miles de cientos de discusiones más en mi casa. Ahí vi un gran desamor. El amante que tenía a la par de la casa de nosotros. Sí. Yo nunca vi que mi papá le levantase la mano a mi mamá o la agrediera, pero sí como la hizo pedazos con las palabras. Sí. Muchas noches yo pude ver a mi mamá llorar por cómo él la trataba. Vi un trato tosco, un hombre muy pesado que era el tipo de vida que mi papá tenía. Ya Dios con el camino me Ajá, logró te fue mostrando mostrar y por qué, entender. de dónde venía eso. Sí, desde sus orígenes. Pues. Sí, claro. Pero yo una pequeña, mi corazón se llenó de amargura, de odio en contra de mi papá. Y Eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu sentimiento hacia tu papá en un niño que está siendo confrontado por eso? en ese tipo de escenarios, Ajá. no tenía un acercamiento padre-hijo con él. O sea, no tenía una confianza porque era un hombre que prácticamente llegaba a hospedarse a la casa. Sí. Yo estaba con mis actividades en la escuela, en el colegio. Él salía muy temprano. Vivíamos como a 35, 40 minutos de aquí de San Pedro porque no vivíamos en la ciudad. Y él siempre viajaba. Y entonces no tenía cercanía con él. O de sentarme y decirle, hey, me fue así, Sí, fue así en papá, el mira, colegio, pues, papá. Cualquier cosa de un cipote, mira que me gusta esta niña, mira que me fue mal en esta tarea. Yo no sé qué uno que Que puede quiero una decirle. pelota, que Ajá. el cuaderno se me perdió. O la presencia en un día del padre, una graduación, o actividades que hacen dentro de las instituciones, que siempre fue mi mamá la que estuvo presente. Entonces, para nada tenía cercanía con él. Es más, tengo muy pocos recuerdos de yo entablar una plática extensa con él. O sea, yo sabía que era mi papá y en su momento yo lo recibía en la casa, la bienvenida. Mi mamá me decía que tenemos que atenderlo, yo era muy obediente en esa parte. Y vi siempre ese tipo de trato. Sin embargo, mi mamá nunca soltó esa oración por él. Exagerado, Nunca soltó esa oración por él. Y yo miraba a mi mamá, Jorge, llorar. O sea, realmente No, yo llorar. he escuchado el Claro. testimonio de la mamá de Dago y es de esas mujeres con determinación, pues. Porque yo les digo, lo más fácil es tirar la toalla realmente. Pero la valentía que tiene esa mujer, hermano, su madre, es la que los ha transformado a ustedes. Completamente. Sí, Jorge. es definitivo, hermano. ¿Y sabe cómo terminó esa parte? Mi mamá se fue donde la vecina a pedirle perdón por lo que había sucedido. O sea, porque Solo Dios puede hacer eso. Porque antes de ella decirme, de darme la orden de que vigilara a mi papá, ya Dios le había revelado qué había sucedido con mi papá o en qué vueltas andaba mi Ajá, papá. claro. Ajá. Entonces ya mi mamá con balón adelantado ya sabía qué estaba pasando. Entonces se fue a la persona y le dijo, Dios me dijo esto, esto y esto. Y hoy vengo a pedirle perdón en el nombre de Jesús. Sí, increíble. Esas son las cosas, Dago, que hacen la diferencia en una restauración, el perdón genuino. perdón, pero, absolutamente. pero, ojo, nosotros siempre estamos hablando aquí del perdón y sabemos que muchas veces cuesta, porque yo sé y estoy seguro que su mamá no fue ahí fácilmente porque, ay, qué bonito, le costó ir, pero cuando ella dio ese perdón, aunque fuera que le salió del alma, me explico, ella se liberó pues, y permitió ir un paso adelante en la restauración de su familia. Totalmente. Y creo que las decisiones que ella tomó porque ella se convirtió a Cristo justo cuando se juntó con mi papá. O sea, y se convirtió realmente a Cristo. Con convicción, hermano, o con sea, convicción. lo conoció y todo. O sea, se yo no entregó. conozco una madre que haya flaqueado nunca, al menos que mis ojos lo hayan visto. Sí. Pero sí, y eso, las decisiones que ella tomó, de una otra manera me abrazaron a mí. Impactaron en su vida. Claro. O sea, yo fui abrazado de esa bendición Sí, de lo que ella estaba haciendo. sí, totalmente. Totalmente. Dago, entonces, ¿en qué punto, mi hermano, usted empieza ya como a involucrarse? Me dice, pues iba a la iglesia con mi mamá, ahí estaba viendo todo ese proceso que ellos estaban pasando, aunque directamente no lo estaba afectando, ciertamente lo tocaba y lo golpeaba, pues, de alguna manera, pues. Entonces, ¿cómo fue ese momento en que usted dijo, Cristo es lo que necesito en mi vida, esto es lo que quiero buscar? ¿Cómo llegó ese momento? Bien,
Aquí sí ya interviene a la organización con la que servimos. ¿Ok? Porque a Fraternidad, Sí. un fraterno ex compañero de mi papá le hace una invitación. Mi papá frecuenta 1, 2, 3, 4 veces Ok. este tipo de reuniones. Era raro que mi papá tuviera que ir a una reunión que tuviera que ver de Dios. Era bien Era raro. Era raro. Pero aceptó ir a las reuniones de FIMEC. Aceptó ir ahí. Para la cuarta vez que ya mi papá estaba frecuentando las reuniones, mi mamá le hace la consulta, yo me acuerdo, estábamos en el mismo caso, yo estaba allá por la ventana escuchando la plática. Y estaban ellos ahí, Me imagino. estaban ellos ahí platicando y le dice mi mamá, hey, ¿de qué tratan esas reuniones a las que vas? Y a él, con sus palabras, tenemos una identidad donde le explicamos el propósito de la reunión, el objetivo y todo eso. Y él, con sus palabras, trató de digerirle todo y le dijo, no, llevamos un grupo de hombres ahí, amigos, nos tomamos un café, escuchamos un testimonio de cambio de vida y ahí le puso palabras más, palabras menos. Mi mamá no le quería nada de lo que le explicó. A saber, en qué picardía Claro. anda. Claro. Y en resumido, me dijo ella, anda, ve que lo que hace tu papá es a reunir. Pobre Dago, a ver, El espía. Sí, el espía. Y yo voy de llaverito en mi primer evento de parte de Fraternidad con los caballeros, me acuerdo bien. Subiendo el segundo piso aquí a cafetería, viendo la espalda de mi papá porque vivía en la parte de atrás de él. Y veo cómo se acercan 4 hombres así, en línea, y lo abrazan a él. Ajá. Le dicen, bienvenido, bienvenido. Mi papá se llama Oscar, pero le dicen más Dago que a mí. Ajá. Entonces, Dago, bienvenido. Y ven el cipote que viene acercándose, Daguito, también bienvenido. Nos sientan y llegamos al evento y tengo un varón ahí contando su testimonio. No presté atención. Yo disfruté más fue el latte y el marmoleado que me pusieron ahí en la mesa. Ajá, claro. Y me gustó los días que yo frecuentaba con él y escuchar cada testimonio. Sí. Después ya prestaba más atención. Y cada testimonio citaba un evento en particular que se llamaba Sahel. Ajá, A ok. nivel de organización le ponemos un nombre a ese tipo de Ok. retiro que hacen en Ciguatepeque. Sí. Y convencen a mi papá de ir. Es un retiro Es un espiritual. retiro espiritual y todos los hombres decían que venían transformados de allá. Ajá. Y ese era lo que me habían vendido. Pues. Ajá. Y Voy a ir y voy a venir cambiado totalmente. así fue. Ujú. Lograron convencer a mi papá que era bien difícil realmente que él tuviera el tiempo, se apartara de 3 días, un fin de semana para irse allá. Y yo me voy con él. Y yo me voy con él. Y empieza ya el evento. Es un centro de convenciones muy bonito que tienen allá. Y yo me dediqué a jugar con todos los hijos de los fraternos. ¿Y por qué cuento esta parte? Yo vengo de un contexto familiar cristiano. Sí. Yo sabía de Dios, sabía del servicio con lo que conocía y sin embargo estaba lejos, o sea, mi corazón estaba lejos de él. Sí. O sea, yo sabía ser y estar, pero nunca tenerlo, nunca lo había conocido genuinamente. Importante. Y mucho menos había detectado qué es lo que en realidad había en mi corazón. Ujú. Y ese evento marcó un punto bien importante. Un antes y un después. Ujú. Marcó un punto donde pude reconocerme. ¿En qué sentido? Hay una conferencia, de todas las especiales conferencias, 10 especiales conferencias que hay ahí, hay una que va destinada a la familia. Ujú. Perdona y sé libre, tiene distintos nombres. Y termina el varón de su conferencia, uno de cipote le cuesta prestar atención, yo peleaba con el sueño y estaba ahí. Claro. Y empieza, el hombre al final ya para cerrar dice, ¿En ese tiempo tenías cuántos años, Dago? Más o menos? tenía como 12 años. Sí, estaba Pero- chiquito. Ah, Preadolescente. sí. Y más con los hijos ahí, bien distraídos. Sí, claro. Pero mi papá estaba en el centro de aquel grupo, eran como 400 hombres en ese salón. Y aquel varón que estaba enfrente, terminando ya su conferencia, dice, quiero que todos los hijos, familiares, hermanos mayores, abuelos, quiero que busquen a su familia. familia y se acerquen ahorita. Entonces yo vuelto a ver el grupo de cipotes que andan conmigo y a ver si hacen lo mismo. Y tal cual empiezan a buscar a sus hermanos mayores, a sus abuelos, a sus papás. Y bueno, me toca hacer lo mismo, lo ubico y me le pongo a su mano izquierda. Y después dicen, ahora quiero que lo vean a los ojos. Santo Dios. Quiero que lo abracen, quiero que le digan que los perdonan, que los aman. Y empezó con aquella lista de cosas que tenemos que decirles. Y yo, vaya papá. Y yo vuelto a ver a mis compañeritos, a ver si están haciendo caso. Ajá. Y yo los veo bien abrazaditos con sus papás, llorando. Ay, Y yo ay. dije, uy. Entonces yo agarro a mi papá y cuando lo volteo a ver a los ojos, Jorge, se me hace un gran nudo en la garganta. Claro. Dios mío, hermano.
O sea, yo no pude decir ni una palabra, me empecé a temblar. Fue como que entró algo, hermano, ahí a tu vida en ese La momento. confrontación de que él no tenía Obstruyó. una relación con el papá. Sí, ahí, cuando lo vi en los ojos, yo dije, o sea, ¿qué voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? Porque cuando lo vi en los ojos, sí, rápidamente pude ver las veces que yo vi a mi mamá llorar. Sí. O el tipo de trato que recibíamos Sí, de fue parte de él. confrontado en ese Entonces, momento. ahí fue como que el rencor que estaba en mi corazón fue expuesto. Todo salió a la luz en ese momento. Correcto. Y no pude decir, yo agaché mi rostro y me recuerdo que me sequé las lágrimas rápido. Ujú. Y terminamos ese tiempo así. Y yo digo de esta manera, yo de ese evento me fui no transformado, pero sí convencido que entre mi papá y yo no había ni una relación de padre e hijo. Y él no te Increíble. dijo nada. Y él no, es que Tampoco quedamos pudo clavados los decirte dos. nada. Quedamos Los Los dos quedaron callados. afectados. Yo porque creo- no tenían una relación Sí, de padre. sin e hijo. saber qué hacer, me imagino, en ese momento, como porque no sabían abrazarse, no sabían decirse te Correcto. amo, no sabían. Entonces, cuando los confrontas en ese momento es como incómodo. Y me imagino con todo el mundo alrededor haciéndolo y ustedes como nosotros no podemos hacerlo, no lo sentimos. O sea, qué difícil. Realmente dado para un niño de 12 años es complicado, me imagino, mi hermano. Sí, Claro. sí. Pero Dios hizo algo en la vida de mi papá en ese evento. Yo recuerdo que cuando veníamos o sea, y yo menciono bastante esta parte porque forma una parte muy importante en mi testimonio. O sea, yo siempre lo cuento. De que empecé a ver un padre muy involucrado en el servicio después de esto. Ajá. Empecé a Algo ver empezó a pasar en él algo empezó a también. pasar en él. Ujú. Ya dejaba de beber, dejaba de llegar tarde a la casa. Ujú. Era más sutil. Se apasionaba porque este tipo de eventos se realizan cada fin de mes. Ujú. Y él estaba involucrado y dispuesto a llevar más hombres, Más gente para que más fuera gente. Y si transformada. no podía, pues mandaba la logística para poder hacerlo llegar, etcétera. Empezaste a ver cómo se iba apasionando por Cristo, por las almas. Empecé a ver ese ejemplo en él. Ujú. Y yo me acuerdo la primera vez que le tocó compartir testimonio a él. Le tocó Ajá. compartir testimonio a él. Bien interesante uno como hijo escuchar por primera vez todo el contexto de la vida de su papá. Y yo me acuerdo, estábamos en el hotel, éramos como 40 hombres y estaba enfrente, en las mesas de enfrente, escuchando, expectante a lo que mi papá iba a testificar. Y empieza con su testimonio y claro, y terminamos de ahí y no había ninguno que nos estuviera sacando las lágrimas, pues, porque y yo decía, pucha, ¿cómo ha sufrido mi papá? ¿Cómo hizo esto y lo otro? Porque venía de un contexto bien complejo. Claro. No sabía qué era con el papá, a corta edad tuvo que representar esa Ahí esa cabeza en empezaste a el hogar. entender, hermano, por qué tu papá era como era, porque en realidad nunca había recibido amor, nunca había estado Sí. rodeado de cariño. Sí, y cuando terminó su testimonio, yo dije al final algo, pucha, porque a mí se me pega todo lo que mi mamá me decía, le decía a él. Secamos la lágrima y todo, terminamos la oración. Y digo, pucha, cómo me gustaría a mí que así como es ese papá de enfrente, así fuera en la casa, digo yo. Así me quedaba yo. Sí. Porque escuchaba diferentes comentarios de mi mamá que le decían, vos sos Cándil de la calle. Ajá, y cuidar de cuidar casa". la casa, sí. Y hasta ese punto no había entendido la labor que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi papá. Y yo de chiquito, yo creo que, sin ser consciente, estaba levantando un dedo juzgador en contra de él. Claro, claro. Porque no había visto lo que realmente ya Dios estaba construyendo y no sabía que esa obra era progresiva. Sí. ¿Qué pasó claro. conmigo? Al ver lo que mi papá estaba haciendo, yo me sumergí junto a él. Yo me enfocaba a poder estar apoyando en cualquier actividad que él hacía. Y de ahí se apertura un segmento juvenil. Y yo le cuento esto, Jorge, porque Ujú, aún sí. no he aterrizado la pregunta de Claro, en qué no, pero momento, está bien. en qué momento fue que yo Hizo tuve ese clic, ujú. encuentro con él. Sí. Que tuve ese encuentro con él. Porque a mí se me presentó como padre. Porque esa era mi necesidad. Esa era, Esa era mi necesidad. Mi papá vivió sumergido en el rubro en el que él opera. Y yo también sumergido con él, operaba. Y siempre me gustó estar a la par de él. Pero era operativo, era trabajo, era labor, era apoyo. Pero no tenía ese clic de padre. Me involucro con los chicos. Y de los chicos también hacen ese tipo de eventos. Estoy involucrado en uno de ellos. Digo yo, ya conozco cuáles son las conferencias, ya sé cuáles son los temas y ya sé qué charla viene después de qué charla. Pero cuando llegamos a esa misma conferencia que estuve en el evento de De adultos, la familia, sí. Nada más que ahora estaban con entre los- jóvenes. entre los jóvenes. Entre jóvenes. entre los jóvenes, y está el joven desarrollando la conferencia, la terminó y al final puso un video donde salía una serie de militares
que venían de su servicio a su país de muchos años, de quizás 7 a 5 años, y que tenían tiempo de no ver a sus hijos. Y le hacían una fiesta sorpresa, le vendaban los ojos o cositas así. Y era una serie de diferentes videos de ese índole. Y yo miré uno que estaba el niño de una esquina y que salió corriendo a abrazar al papá que estaba en la otra esquina. Ajá. Y que lo abrazó. Y mientras yo miraba cómo corría el niño, yo estaba pensando ahí sentado, yo nunca he corrido a abrazar a mi papá con el entusiasmo que el niño lo hacía. Y yo empecé a ser ministrado ahí sentado con aquel video. Y empecé a autoanalizarme. Y estaba llorando viendo aquel video. Después aquel varón dice, pónganse de pie. Y empieza a sonar una alabanza, un instrumental. Y mientras más sonaba aquello, siento aquel gran nudo y aquellos deseos de llorar. Sí. Esta vez ya no era porque tenía a mi papá acá, sino yo estaba solo con 90 desconocidos en aquel salón. Y siento aquellos deseos de llorar. Volteo a ver el grupo, a ver si hay alguno que también quiere llorar. Y dije yo, no voy a ser el único que va a llorar acá, yo me voy a aguantar las ganas de llorar. Ya me imagino, mi hermano. Aguantar las ganas de llorar. Había un brother, creo que ya estaba grandecito, le calculaba unos 30 años a él. Estaba atrás de mí, como de 2 metros, me acuerdo. Tenía una cola, tenía la uno acá, 2 líneas aquí, un hoodie grande, una sudadera. El más rudo. El más rudo de todos. El más rudo, el que menos iba a esperar yo que iba a llorar. Estaba moco tendido, hermano. Se soltó al piso a llorar, a gritar. Hermano, aquel hombre un llanto. ¿Cuántas cosas no tenemos guardadas en el corazón, man? Y era tanto el llanto, el ruido que él hacía, que atrás del vengo también yo. Y nos contagió, hermano. Dije, aquí me voy yo también. Opacaba mi llanto, entonces con solvencia podía yo llorar. No entendía qué estaba pasando, porque Jorge, yo viví involucrado. O sea, yo estuve incluso en alabanza, yo estuve en el servicio, yo estuve ahí, pero no tenía esa relación con él. Sí. No tenía para nada. Y la manera en la que él se me presentó fue lo que me marcó completamente. Sí. Terminamos ese tiempo, me acuerdo que me levanté del piso y no sé cómo me saqué la lágrima rápido. Yo volteo a ver nuevamente a aquel grupo y veo jóvenes levantarse del piso, mayoría. Otros secándose las lágrimas. Había un par de hermanos que durante todo el viaje que venía conmigo venían peleando porque uno lo había traído obligado al otro. Tan bello. Y estaba el par de hermanitos abrazados pidiéndose perdón ahí. y era primera vez que yo tenía ese tipo de experiencia. Sí, sí. Y luego que se pausó esa parte, hice lo siguiente. Y yo estaba respirando una paz tan especial. De verdad, hermano. Yo ni sabía que estaba cargando, porque ni sabía que estaba cargando. Pero cuando me sentí descargado, yo dije, wow. Y pasa el que estaba enfrente, dice, todo el que quiera oración, pasa enfrente. Sí. Y pasa el equipo de servicio adelante, y yo voy, empiezo a dar pasos en automáticos hacia adelante. Y voy pensando, y bueno, ¿por quién voy a pedir oración? Yo no tengo ningún familiar enfermo, problemas de esto. Y terminé de llegar al balón, me acuerdo, al balón más hermoso ahí. Y ni me preguntó el nombre y ni me dijo qué quería, por qué petición. Y él solo extendió sus grandes brazos y me dijo, hoy vas a recibir el abrazo de tu papá que nunca recibiste. No, era de Dios, hermano. Aquel hombre me agarró como peluche, abracé. El abrazo del oso, hermano. El abrazo del oso, lo abracé y yo empecé a llorar. Sí. Entendí inmediatamente que eran los brazos de Jesús. Sí, hombre. Diciéndome, hijo, te amo. Amén. Sí. Lo que necesitaba. Porque no me hacía falta nada, Jorge. Sí, sí. No me hacía falta nada. Pero el amor, hermano, de padre. Y yo lo abracé a aquel varón. Y yo me fui de ese evento, ahí sí, convencido y decidido a poder llevar a cabo el objetivo de aquella conferencia, que tal cual era perdonar a mi papá. Sí. Perdonarlo. Yo llego a la casa, veo a mi papá viendo tele, está en el sofá. Y me le pongo enfrente. Y ya estando enfrente, yo dije, pucha, ¿qué voy a hacer? No es fácil, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Más para un cipote. Sí, o sea, y estoy chiquito, sí, correcto. Hombre. Y yo voy con esa decisión, pues, porque lo que yo había sentido no era mentira. Claro. No era mentira. Claro. Y nacía de mi corazón. Y lo que pude hacer así fue como que, al ver la indiferencia de él, fue como que lo logré hacer como para salir del compromiso. Sí. Como así, como entre dientes al labio que uno dice. Sí. Y dije, bueno, yo ya estuvo. Ahí está, me hago las manos. Ya salí. Así como rapidito. Te perdono, papá. Te pido perdón. Así yo dije, ya le cumplí a Dios. Ajá. Ahora, ¿qué sigue?
¿ahora qué sigue? Y me empecé a involucrar. Sí. Me acuerdo que andábamos en un Pontiac, un gris, un hatchback. Creo que lo más que cabían eran unas 6 personas. Sí. Y me empecé a involucrar, a jalar jóvenes desde mi barrio, desde compañeros, a mis vecinos. Y el lugar donde hacíamos los eventos juveniles, me encantaba verlo lleno. Sí. Me encantaba verlo lleno, me encantaba verlo lleno. Y aprenderme. Tenemos un eslogan acá que dice que somos parte de la gente más feliz de la tierra. Y a mí me encantaba aprenderme esa identidad a detalle, con punto y coma y con lujo. Y decir al final, somos parte de la gente más feliz de la tierra. Amén. Oh, me sentía feliz, me sentía contento. Pero yo sabía que aún había algo que escarbar en mí. Ajá. Ujú. Vos Había algo sentías que yo todavía- sabía aún que yo estaba tomando como casi un club social. Mi mamá me había enseñado a orar. Yo decía, tengo un parlante, yo duermo con toda la noche con alabanza. Y yo lo tenía ahí. Y yo decía que con orar antes de acostarme y después de levantarme, ya estamos bien con Dios. Tengo una relación con Él, platico y oro con Él. Pero estaba lejos de la realidad, no entendía eso. Y cada testimonio que yo escuchaba me confrontaba en esa parte. Ujú. Porque ellos tenían una relación, tenían una intimidad, me hablaban de un Espíritu Santo, de que tanto era su relación con Él que hasta tenían un espacio apartado solo para Él. Y cosas así que yo no las terminaba de entender. Ajá. Sí, claro. No las terminaba de entender. Y pasó algo en mi familia. De ahí Dios empezó a hacer cosas grandes en mi familia. La unió de una manera tan especial, nos trajo una bendición muy linda. Empezó a cambiar, hermano, tu papá, tu mamá, mi mamá, todo. mi papá, mis Empezó a hermanas llegar mayores. la paz, el amor a tu hogar. Empezó a involucrarse, empezaron a servir juntos, otros a compartir Qué testimonio. lindo. ¿No? Y mi mamá incluso comenzó a liderar un grupo. Qué bonito. Y empecé a ver esos frutos. Realmente empecé a ver esos frutos. Yo, parecía como unos 15 años tenía yo, más o menos. Estaba siendo el coordinador de un grupo. Y estábamos en esa temporada, como en ese primer amor. A mí me gustaba siempre estar así. Y pues una vez mi papá comete un error, se equivoca. Le vuelve a ser infiel a mi mamá. Y ya esta vez, en ese momento, ya para esa parte, ya mi mamá, como dice uno coloquialmente, ya no le aguantó más broma. Sí, sí. Ujú. Ya no le aguantó más broma a mi mamá. Y le echa de casa. Me acuerdo que yo estaba en mi habitación con mi teléfono, chateando con una novia que tenía ahí, eran 2, 3 de la mañana y yo chateando. Así estaba yo. Y se acerca mi papá con maleta en mano. Ya mi mamá me había contado todo. Ajá. Ya mi mamá me había contado todo lo que había pasado y por qué había tomado la decisión. Y yo dije, ok, listo. Se acercó a mí desde la entrada del cuarto y me dijo, ya sé que tu mamá te contó, me dice, pero ¿qué opinas vos? Si vos decís que sí, yo me voy. Si decís que no, me quedo. Y otra ¿Cómo vez... te ponen esa Ay, Dios carga? mío, qué difícil. Y otra vez me vi en la misma situación. Claro. Como, Sí, claro. y fue un momento, fue una temporada bien compleja. Y desde aquí ya le empiezo a dar respuesta a su Sí, pregunta. sí, Porque claro, claro. sé que se nos extendió un No, poquito. no hay pero- problema, no hay problema, hermano. Y ahí entendí que aún en mi corazón necesitaba sanar. Porque mi respuesta fue inmediata y positiva. Yo dije, bueno, está bien. Yo supe, mi papá se equivocó, me enfadé mucho y que se vaya. Yo decía, para mí es como que un mueble más en casa, por fin se va. Y eso tenía yo en mi corazón. No lo aún, habías ¿verdad? perdonado No lo había realmente. perdonado realmente. Y mi papá agachó el rostro y se fue a dormir a la oficina de su negocio por más de un año. Y fue un tramo, un espacio de un proceso familiar bien complejo, donde ya solo miraba a mi papá cuando nos iba a traer del colegio a la casa y de la casa al colegio y no lo volvía a ver. Pucha, Dago, perdón que interrumpa en este punto, pero vemos ese proceso que vivieron porque decís, tu papá se acercó al Señor, tu mamá ya estaba en Él, vos empezaste a acercarte, empezaron a orar, a trabajar en el servicio y todo iba bien, bien, bien y de repente tu papá volvió a tropezar. Parecía que iba bien, pero no habían sanado Sí, del todo el pero de corazón alguna manera realmente. yo quiero verlo desde el punto de vista natural, como todo aparentaba estar bien. Y qué difícil es pensar también como, pucha, nos falló el Señor o nada de esto puede ser cierto. Pensar en eso, que de alguna manera decir, pucha, Dios, ¿qué está pasando? No, supuestamente ya habíamos cambiado. No es que no se trata esto de Correcto. que todo ya va a estar bien y nunca vamos a fallar. Pero ahí entendemos que somos humanos
y Sí. que estamos propensos. Y por eso el Señor está listo todos los días para que su amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. la gracia. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, porque sabemos que estamos propensos a volver a tropezar y a caer, pero el Señor dice Proverbios, 7 veces cae el justo Y vuelve a y vuelve a levantarse. levantarse. Y vuelve a levantarse. Bueno, Pero- perdón, Dago. Ajá. Sí. Sí, es un tiempo de incertidumbre, de duda, realmente yo me quise enojar con Dios. Yo dije, pero ¿por qué está pasando aquí? Pues, vi un golpe colateral en mi hermana menor aún más grave. O sea, yo miraba que mi hermanita no quería salir de su habitación, no le gustaba socializar mucho y se aislaba bastante, Ujú. le dedicaba bastante tiempo al teléfono y no podía yo conectar con mi hermanita. Y, claro, a mí yo decía que se me había ido un mueble más, pero a mi hermanita se le había ido el príncipe. Sí, A mi hermanita se le había ido todo. sí. Y empecé a ver ese golpe en ella. Yo empecé a desmotivarme. Ujú. Creo que, y era lo que hablábamos, Jorge, creo que estaba parado en una emoción. En una quizás. emoción, no en una convicción. Fue algo emocional que te pasó en todos esos retiros, en esos encuentros, que sí viviste algo que fue diferente, que te confrontó, pero hasta ahí había sido nada más una emoción. Correcto. Ujú. Y era a propósito de Dios lo que ya se venía para mi vida en ese momento. Sí. Y yo empiezo a pelearme con él, yo le reprochaba y le decía, ¿por qué esto? Si yo te sirvo, si estamos aquí, Amén. si y estamos A acá. todos nos pasa. Correcto. Y yo un día me acuerdo muy bien que yo varias veces le había dicho a mi mamá, ya no quiero saber nada, Sí. ya no quiero seguir con esto. A todo esto, mi mamá con callos en sus rodillas. Sí. O sea, Orando, después de ahí empezó un orando, proceso orando. donde yo solo escuchaba a mi mamá peleando con mi papá por el teléfono, hablando ya Sí. en el factor económico, Sí. ya en una distribución, mitad acá, mitad Sí, allá. Y realmente ahí viví. Cuando el enemigo entra en el núcleo familiar ya solo, y se destruye, solo es división, División, resta, todo, resta, división, resta. disensión, División. discusión. Y empecé a ver cómo se estaba diluyendo mi Sí. familia, mi Ujú. casa, realmente. Y si no era una cosa, era otra. Mi mamá estaba lidiando aparte con un proceso de parte de mi abuela, que estaba muy enferma, y ella era el sostén de ella. Pucha, mi Entonces, la empresa que ella estaba administrando, mi mamá se endeudó para poder atender a ambas cosas. Y lastimosamente mi abuela fallece. Y realmente yo admiro mucho cómo mi mamá se paró en ese proceso, porque eran dos procesos que ella estaba llevando, mi hermano. dos cosas que ella estaba llevando a la mano, y yo nunca la vi desistir, nunca la vi desistir. Es una mujer Y yo valiente. recuerdo muy bien, esta parte a mí me hace llorar porque yo recuerdo que uno de hijos se acerca a la madre y con el deseo De consolarla, tal vez. tal vez, Mm. tal vez, y yo queriéndole decir que ya no quería saber nada. Yo diciéndole que no me gustaría, que no tiene sentido para mí tener que tomar el carro y empezar a preocuparme por los hipotes, que tener que llamarlo. Es una labor muy, muy especial, ardua. Quienes trabajan con jóvenes sabemos que es algo Claro. bien sacrificial, pues que Ujú. requiere entrega y corazón y puro amor a las almas. Y ya no lo tenía yo para nada. Ya no quería ni que amaneciera al siguiente día. Yo podía, Jorge, salir de cualquier evento bonito, especial. Pero yo solo ponía un pie en mi casa y todo se derrumbaba. Qué duro, mi O hermano. sea, yo no quería llegar a la casa. Claro, mi hermano. No quería Qué llegar a la duro, mi casa. hermano. Sentía un agobio. Estaba en un proceso de depresión. Ansioso. Sí. Y yo me acuerdo un viernes. Para 15 años. Es correcto. 15 años tenía. Y yo me acuerdo que le acerqué a ella y le dije, no quiero saber nada. Y ella nunca me dijo, no, tenés que seguir. Nunca me lo impuso. Siempre se estuvo callada Sí. y continuó orando. Orando. Bueno, mi mamá estaba orando por lo que estaba pasando en la familia, estaba orando por lo que estaba pasando con su mamá. Tenía tantos y también frentes, hermano. O sea, Tania estaba orando por su hijo, que quería una sola continuar la mujer labor. enfrentándose a todo todo, eso, hermano. todo eso. Y me acuerdo que a mí me dice, pero anda que sea esta última reunión. Yo recuerdo que tenía un cargo en ese momento y ya quería deshacerme de todo. Sí, dejarlo. Y no pude realmente en ese día. Pero asisto a ese evento, éramos como 60, era un evento creo que adoración, si no me equivoco. Y estábamos ahí en el centro, y estaba la conferencista, terminó el tema, terminó una charla muy especial,
Y que solo le faltó poner en grande a ella, me acuerdo así, Dagoberto, avívate, por favor. Era específicamente para mí. Hermano, era el Señor hablándole a usted. Ahí Era- todos los otros 60 o 59 59 era para usted, hermano. era para mí eso, Jorge. Y aquello me confrontó tanto. Después de que termina, hace una corta oración y nuevamente empieza a sonar una alabanza y empieza a ministrar. Y yo estoy rígido. Y yo ahí cierro mis ojos, escucho la alabanza y empiezo a ver así como diferentes tomas, como que pasa una cinta. Y empiezo a ver cómo estaba mi papá, la situación de mi papá, que ya incluso caminaba armado, que incluso había vuelto al alcohol y otras cosas más. Y yo dije cómo estaba mi relación con mi papá por el piso. Empezaba a ver cómo estaba la condición con mi hermanita muy mal. Cómo estaba aquellos jóvenes que Dios había confiado en mis manos, ¿verdad? En aquel liderazgo mal por el suelo. Mi familia, cómo estaba realmente toda desintegrada y cómo iba de mal en peor por el piso. Cómo estaba mi compromiso que yo en un momento había hecho con Dios por el piso. Y yo todo lo que estaba viendo solo era cosas malas. Y en el fondo, después de que yo estaba viendo eso, escuché la voz de mi mamá, Leico. Me acuerdo que desde pequeñito, me acuerdo de que vivíamos en nuestra primera casa allá, donde les conté lo sucedido. Sí. De que de pequeñito siempre me decía, Dago, vos naciste con propósito. Así de decir, Sí, hermano. y me lo cantaba casi a diario. Ajá, vos naciste con Sí, que profeta para las naciones, y siempre decretaba las palabras para mí desde pequeñito y me apuntaba así, no le aguanto esto a tu papá por gusto. Poder de las hago- palabras. Lo hago por vos. Y uno de pequeño no entiende eso, Sí, no claro. lo entiende. Pero ahí estaba resonando la voz de mi mamá que decía eso. Sí. Y creo que mi mamá peleó una guerra muy profunda por Mi mí. hermano, no cabe Porque duda. no fue que yo me fui a rendir con él, fue que mi mamá me peleó. Sí, amén. Amén. Lo creo. Y yo estaba ahí. Y dije, Dios, a veces es verdad. Lo que mi mamá dice que yo estoy haciendo acá. Sí, sí, sí. Si tú dices que es un propósito, que mi vida, que mi familia, Sí. te entrego mi vida y mi familia. Sí. Ve tú qué haces conmigo. Sí. Pero yo no aguanto esto. Y no fue una oración protocolaria, Jorge. Sí, sí. Fue una cuestión sincera, va, mi hermano, desde el fondo del alma. Desde el fondo del alma. Gracias. Fue algo sincero. Te entrego mi vida porque yo no puedo. Sí. Pide que pasemos enfrente. Solo pasamos 4, me acuerdo. Y entre esos 4 estoy yo. Y se acerca aquella mujer directamente a mí y me dice, Dagoberto Peña, dice Dios que hoy Él va a hacer un antes y un después en tu vida. Gloria a Que Dios. no te preocupes, que tu familia está en mis manos. Amén. Y empezó a orar, puso su mano sobre mí y empezó a orar. Y sentí un fuego en todo mi cuerpo, Jorge. Mi corazón empezó a palpitar Espíritu Santo, fuerte. hermano. Y empecé a realmente por primera vez sentir la presencia del Espíritu Santo. Sí, amén. Mis manos empezaron a temblar. Sentía que algo subía y bajaba sobre mí. Y cuando abrí los ojos, solo miré cómo brillaba aquel piso. Y ya antes en cualquier tipo de evento en iglesias, ALs, etc. Y yo miraba que la gente se caía, yo me burlaba, yo no entendía. Pues realmente era muy ignorante en esa Claro, parte, claro. No tenía esa revelación de lo que realmente sucedía ahí con el Espíritu Santo. Y yo me levanté rápido porque ahí no había nadie recogiendo a nadie. Sí. Me levanté asustado, pero me levanté totalmente alivianado, descargado, Transformado, hermano. con un corazón decidido. O sea, yo ya no quiero más. O sea, a mí una novia, amistad ya no me llena más porque yo sé lo que es el proceso y eso no complementa nada. Sí, sí. Y yo salí corriendo a mi habitación, me acuerdo, con un testimonio que había dicho que tenía esa intimidad con el Espíritu Santo y tenía un cupo para él y tenía una intencionalidad de él después de estar platicando. De estar Entonces con él. ya mis oraciones no eran típicas, no eran normales. Yo me senté en mi cama, me hinqué. Encendí aquel parlante que hasta lo había abandonado. Yo Sí. no tenía yo ni polvo. Ajá. Y yo le quité, lo conecté, puse aquella alabanza que me encantaba. El Padre que siempre soñé. Qué lindo. Sonaba aquella alabanza y para mí eran palabras de afirmación de parte de Dios. Dios diciéndome, tú eres mi hijo y yo te amo, yo soy tu padre. Y yo estaba ahí
entablando esa plática, esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo en ese rato. Y a los pocos minutos siento que a mi mano izquierda están apoyando los codos. Siento como un peso, como que se están sentando, que yo siento ahí, que dije... en la cama, que en alguien mi se cama, sienta al lado tuyo. en mi cama. Yo dije, es mi mamá que va a orar conmigo. Ujú. Entonces yo sigo tratando de orar, Sí. pero también aquí con la duda. ¿De quién está al Ajá. lado? Y yo reconozco cuando mi mamá está orando. Ujú. Yo reconozco cuando mi mamá está orando y no escucho ningún tipo de susurro. Y me está dando miedo. Y yo quiero voltear a ver. Y antes de voltear a ver, escuché la voz tan clara que me dijo, no te preocupes que soy yo. Gloria a Dios. El Señor, hermano, te había visitado. Jorge, Amén. y mi cuarto comenzó a ser un altar de adoración Qué ahorita en ese lindo, momento. mi hermano. Yo Qué no hallaba bonito, así Dago. llorar, gritar, pero yo sentía el bautismo del Espíritu Santo ahí hincado en mi Sí, cuarto. hermano. Habías Con tenido la un encuentro. compañía del Espíritu Santo y yo empecé a llorar. Era el único que estaba allá, en el segundo piso de la casa, me acuerdo. Y yo estaba con mi puerta cerrada llorando, Llorando, hermano. llorando. Te Y estabas mientras- derramando, Dago. Sí, y mientras más lloraba, no escuchaba la voz audible que me decía Dago, sino Sí. que era como yo diciéndome a mí sentías, mismo, sí, Ujú. palabras de afirmación que me decía, yo soy tu padre y yo te amo. Yo te amo. Y eran palabras tan claras que yo necesitaba escuchar. Sí, hermano. Porque yo estaba ahí grandecito y todo, pero Sí. dentro de mí estaba aquel niño Estabas que quebrantado. anhelaba Sí. a su papá. Amor. Y se presentó Y afirmación. y afirmación. Ujú. Salí como loco de mi cuarto, Jorge, se me fui a mi habitación y quiero dedicar el tiempo a esto, a lo que realmente importa, en mí, Sí. a lo que es Él en mí. Sí. Llegué al baño, me vi al espejo con los ojos rojos y me estoy lavando la cara, me estoy lavando la cara. Y cuando me veo al espejo, aquella voz vuelve y me dice, claro, mañana, ese es un viernes, Ujú. Ajá. mañana le vas a pedir perdón a tu papá en el capítulo, en el evento al cual él frecuentaba de Ajá. fraternidad, Que eran los sábados. que eran los sábados en la mañana. En la mañana, ajá. Y yo dije, estoy quedando loco y me sigo lavando la cara rápido. Sigo lavando la cara. Y aquí hago con más fuerza, mañana le vas a pedir perdón a tu papá. Y agarro el teléfono rápido, muy obediente, yo todo temblando y le dije, papi, pase mañana por mí que lo quiero acompañar. Ajá, el capítulo. A las 6 de la mañana está papi en la casa. Nos vamos al capítulo, pido una participación de 5 minutos rápida. Ujú. Y yo les cuento lo que la noche anterior yo había vivido. La experiencia que habías tenido, hermano, con Cristo. Y después de eso, hago la pausa. Mi papá estaba a un costado, estaba a punto porque él estaba sirviendo, repartiendo los cafés. Ujú. Y él estaba esperando que yo terminara así, con cara de preocupado porque no sabía qué iba a decir. Y yo dije, hoy quiero hacer algo. Quiero llamar a mi papá que pase enfrente. Sí. Me queda viendo extrañado, pone la bandeja de café y va hacia adelante. Y lo abrazo de la misma manera que estuvimos en nuestro primer Sahel, en nuestro primer retiro. Sí. Me puse a la izquierda de él Ujú. y con mi mano derecha sostuve su hombro derecho. Ujú. Y lo volteé a los ojos. Ujú. Tenía un bote con agua así como este. Va a Ujú. tomar agua, va a tomar agua para poder pasar. Con la diferencia de que ella ya no estaba solo, para nada. Amén. Ya sentías, hermano, el Espíritu respaldo. Santo. El respaldo del Espíritu Santo de lo que él mismo me estaba mandando a hacer. Ajá. Y yo lo vi a los ojos y con gran convicción lo pude decir. Papi, yo reconozco que de un principio su vida fue difícil. Ujú. Que jamás le dieron amor y simplemente le tocó trabajar, trabajar y trabajar. Quiero pedirle perdón por las veces que le falté el respeto. Quiero perdonarlo por todo el daño que nos haya hecho a mí y a mi familia. Pero papi, si a usted jamás se lo han dicho, déjeme decirle que aquí hay un hijo que lo ama con todo el corazón. Amén. Y yo cuando pude terminar de decir esas palabras, sentí como que una cadena se rompió en mi vida. De Amén. verdad, mi hermano. Sentí qué como que yo lindo. estaba siendo genuinamente La libre en ese liberación, rato. hermano. Completamente. Sí. Amén. Ya teníamos más de un año de estar en ese proceso, Jorge, de que mi papá allá, nosotros por acá. Sí. Y algo bien, bien complicado. Y desde ahí empezó la cuenta regresiva. Desde ahí empezó la cuenta regresiva. Amén, Qué amén. lindo. Dago, una pausa. Yo quiero hacer notar algo importante en tu historia, que llegó el punto en que tuviste que soltar la carga realmente al Señor cuando le dijiste, te entrego mi familia, te entrego mi vida, yo ya no sé qué vas a hacer. Muchas veces vamos a la presencia del Señor y buscamos que Él nos ayude con la carga, pero nosotros dejamos un pedacito para querer ayudarle al Señor. Yo voy a decir cuándo le voy a pedir y qué le voy a decir a mi papá. Yo
cargamos ese pedacito de carga y no la soltamos realmente al Señor. Y creo que fue eso algo importante, el rendir nuestras cargas a Él para que Él se haga cargo de nosotros. Y después de que entregaste esas cargas, pudiste tener esa llenura del Espíritu Santo, Totalmente. la guía y sobre todo, miren, la obediencia que tuvo Dago para obedecer las palabras que el Señor te estaba diciendo. Totalmente, y es bíblico, por eso Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es liviano y mi carga llevadera. Sí. Ese es el tema, no se trata de que llegando a Cristo vamos a dejar de llevar algunas situaciones difíciles, no, que el Señor nos va a ayudar a cargarla, Él nos va a sostener con su diestra poderosa. Él nos hace esforzados y valientes, dice la palabra. Entonces, Claro que lo qué hizo importante esforzado y valiente. remarcar esto y ponerlo definitivamente en letras mayúsculas y en fluorescente, porque ciertamente es eso, como rendirte a Él, pues, rendirte a Ajá, tus pies y decir, rendirnos Señor, realmente para que Él te dé la dirección y, Amén. como hizo Dago, obedeció Obedecer la dirección del que el Espíritu Señor te Santo. estaba dando. Totalmente. Y palabra Pudiste que... ver esa cuenta regresiva. Correcto, correcto. Y palabra que me reafirmó bastante fue lo que es 333, Jeremías 33. Ajá. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Y ese era el tiempo que tenía de realmente de petición de lo que yo quería, lo que yo anhelaba. Porque esas eran mis oraciones diarias. Eran mis oraciones diarias. Yo aún estaba cipote para ese tiempo. Y me invitaban a que yo pudiera compartir mi testimonio y decía, ¿qué voy a contar yo? Yo no tengo un historial de cosas que he hecho mal. O sea, yo para mí un testimonio así complejo era aquel que había hecho de todo, Jorge. Claro, Ajá, claro. sí. Pensamos que los mejores testimonios son los más sufridos o los más dramáticos y en realidad hay testimonios que son sencillos, pero dan en el clavo, a alguien le llegan al corazón. Correcto, Y correcto. además el testimonio es lo que el Señor hace en la vida de una persona. correcto. Sí. No No las necesariamente picardías que todas las pudimos picardías haber que hecho. hicimos. No todo, correcto. Ajá. Y Dios empezó a corregir eso en mí. Me acuerdo que estaban haciendo un evento y me dicen, "Dago, queremos que tú des el testimonio". Y yo no quiero dar el testimonio de eso porque aún estoy aquí con mi familia, estoy creyendo, estamos orando con eso. Me dice, vos testificá en fe hacia algo profético que Dios lo va a terminar de hacer. Amén. Entonces empezamos con esa labor. En 20 minutos tenía que compactar mi testimonio. Yo me acuerdo que cuando por primera vez di mi testimonio, ni sé qué dije, yo me la pasé llorando todo el testimonio. Pero lo disfruté tanto. Ajá. Y ese acto de fe, yo testifiqué que Dios iba a restaurar mi familia. Ujú. Y 4 semanas se tardó Dios. 4 semanas se tardó. Mi Volvió tu papá papá. había terminado de hacer una casa, estaba terminando de construir, la había terminado de pintar y él estaba pronto a alquilarla. Ajá. Porque él estaba por allá y nosotros por allá. Ajá, Entonces sí. estaba difícil Sí. de que nos pasáramos. Pero Dios preparó todo el tiempo perfecto. Porque cuando mi mamá y mi papá se juntaron y hubo esa restauración, fue justo cuando nos pasamos directamente a la casa nueva. qué bueno. 2 goles en uno. El Señor todo lo estaba preparando ya. 2 Amén. goles en uno. Y ahí pasó algo, porque fue que me acuerdo, y ahorita que estamos aquí me acordé de esa parte, que estamos todos en casa. Y fue un tiempo bien confrontativo, en el caso de mi papá, porque era poniendo todo en la mesa, lo que se había hecho mal, Sí. lo que ya mi Claro. mamá le había descubierto y cositas así. Y lo que yo tuve que realmente, en familia, ahí interno, decirle, yo lo perdono por lo que usted haya hecho. Sí. Yo lo perdono por lo que te ha hecho, pero de aquí en adelante vamos a trabajar por ser Amén, esa amén. familia. Pero, y pasó eso con mi familia. Dios restauró mi casa y empecé a vivir otro tipo de relación con Él. Sí. La primera asignación que Él me dio fue dirigida a mi corazón, porque a Él interesaba mi corazón y la condición del mismo. ¿Para qué? Para a través de lo que Él me había entregado, yo por eso lo entregué a mi papá, porque no fue que mi papá, transformado, Claro, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, Correcto. te tocaba a vos como ir rompiendo esos esquemas y buscando esa conexión. Y empecé a ver ya otro panorama. Empecé a ver muy distinta mi casa. Ok. Empecé a ver qué conducta estaba presentando mis hermanas que requería ya atención. Y me di cuenta. O sea, pude entender que yo había cometido un error con mi hermanita. De que yo había tenido el mismo trato que yo recibía de parte de mi papá. Con había ella. entregado con ella. Ujú. Que no me había sentado con ella, que no había podido platicar, que no le había mostrado afecto, que no le había... Sí. Y muchas cosas que era como un efecto dominó. Ujú. Y yo supe
que tenía que acercarme con Que mi hermana. tenías que acercarte a tu hermana también. Porque yo le dije, te entrego mi vida y mi familia, entonces hay una labor que me toca cumplir. Sí. O sea, tengo que honrar a mi papá y obedecerlo. Mi papá decía que esa pared era negra y yo peleaba, no es blanca. Entonces entendí a realmente a tomar mi posición de hijo, a obedecerme, a someterme, Ok. a callarme, aunque yo diga que tenga la razón, y simplemente ponerle emergencia Sí. y darle la razón. Amén. Y ahí Dios va obrando. Empecé a detectarlo de esa manera, a ser más intencional de parte mía para Ajá. con mi papá, Ok. para con mis hermanas. Y Dios me permitió poder restaurar mi relación con mi hermanita. Qué bonito. hermano. Algo tan especial. Y yo siempre hablo de algo porque ya para ese entonces tenía yo 19 años. 19 años. Y mi hermanita aún seguía con sus indiferencias. Y yo la logro convencer, casi obligaba, la verdad, para que pueda ir a un tipo de este retiro que hacemos ahí. Ujú. Y yo me acuerdo que llegó a mi casa, llegó a la casa, llegó a mi habitación después del domingo que regresaron, Ujú. con su maleta en mano, dejó las maletas ahí y se fue directamente a mí a abrazarme. De verdad. Y me dijo, hermanito, quería pedirte perdón por esto, Qué esto y lindo. esto. Y yo no te he dicho esto y no estoy acostumbrada, pero yo te amo. Y yo, mientras más me le decía a ella, yo me sentía mal porque el que tenía que hacerlo era yo. El que tenía la directriz de hacerlo era yo. Sí, amén, amén. Porque es difícil ser intencional todos los días. Sí, Pues sí, uno sí. testifica de lo que Dios hizo en uno, pero ¿qué es la labor que me compete ahora como hijo? De poder honrar a mi familia, a mis hermanas, a mi papá, en esa parte. Y yo me acuerdo que estábamos siempre sirviendo. Estábamos organizando un evento en Costa Rica, me acuerdo bien, que anualmente se hace un evento allá. Y yo estaba tareado con una logística, esa es una labor bien ardua, que ya le voy a hablar más detalle de eso. Ujú. Que coincidía esa fecha en mi cumpleaños. Ah, ok. Y mi hermanita sabía que yo no iba a estar en mi cumpleaños. Ajá. Y se anticipó, me acuerdo yo, una semana antes a poder darme el regalito. Y yo más remarco bien eso porque ella nunca me había regalado algo. Tan bella. Y a mí me hizo llorar, la verdad, cuando mi mamá me dijo una vez, dale pistas a tu hermana, me dice, Ajá. porque está estresada. Yo Que no sabe qué regalarte. ¿Estresada de qué? Me digo yo. Que quiere regalarte algo y quiere que sea especial. Ujú. Y yo dije, wow. Tan bella. Y ya le di las pautas y me acuerdo que en mesa me puso así 3 pick-ups a escala, porque a mí me encanta bastante. Tengo una Una alacena llena de carros así. de carros a escala. Sí, y fueron los primeros 3 con los que empecé todo eso. Ajá. Y yo no lo tengo ahí como objeto decorativo, sino como una muestra, un ejemplo del poder de Dios que puede Un hacer. recordatorio del amor de lo que de Dios puede hacer Dios. con mi hermanita. Y ha cambiado mi relación completamente. Qué bonito. Completamente. Y a nivel de servicio ha pasado algo conmigo, porque Dios siempre ha seguido escarbando. Dios siempre ha seguido escarbando en mi corazón. Entendí el propósito del cual ya mi mamá me había dicho. Ujú. Naciste con propósito. Que Dios tenía algo importante con vos. ¿no? ¿Qué había pasado? Que yo estaba destinado para poder servirle a esta generación, para poder servirle a esta juventud. Amén. Y por eso era mi entusiasmo y por eso era mi apego porque eso era así yo, en esencia. Para los 19 años me hacen el llamado para poder participar en la coordinación nacional a nivel de Fines Jóvenes Honduras. Ujú. Y yo me pasé 2 años a los 19, 2023 y 2024 Ujú. peleando con Dios porque yo decía, estoy muy cipote para esto. Para... ¿Yo qué estoy haciendo acá? Estoy chiquito para esto, no me siento capaz, Ujú. no me siento capaz. Fue una temporada muy especial, Jorge. Me ha permitido viajar por todo Honduras Qué bonito. 6 veces. Son 13 zonas a nivel nacional Ujú. y las visito 2 veces por año. Y en esos primeros 2 años estaba con esa pelea porque yo decía, ¿Qué pucha, voy a hacer? ¿Cómo? me siento inmerecedor, me siento También. insuficiente. Personas han hecho mejores trabajos. Mano, y ahí es donde también está el tema aquel de que Dios no llama al capacitado, sino Absolutamente. lo capacita, Capacita ¿va? al al que que llama. llama. O sea, que no tenemos que tener miedo. Si el Señor nos llama es por eso. Así mismo fue como se buscó pescadores, se buscó gente que realmente no era especialista en aquellos días en la ley, quizás, en los días de él. Yo quiero hacer un paréntesis, siempre con la historia de Dago, para que nos demos cuenta cuánto daño hace la infidelidad en un hogar. Porque vemos la relación de los adultos lastimada, el pleito, las finanzas y todo lo que trae esa inmoralidad.
pero nunca habíamos escuchado el caso de la repercusión en un hijo, en los hijos. cómo se la pasa difícil. Sí. Y yo quiero resaltar lo importante que es que una persona de la familia llegue a Cristo para que suceda ese efecto Amén, dominó, que en este amén. caso fue tu mamá. Y sobre Ella llegó, empezó a interceder de verdad, Sí. a meterse con el Señor sin pelear con los demás, sino concentrada con el Señor. Y todo empezó a suceder porque bastaba uno. el poder de la oración, allí es donde se remarca que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes potestades, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la contraparte de ese verso? Es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas poder en de Dios Dios. para la destrucción de fortalezas. Entonces, al final, ¿cómo se ganan nuestras batallas? De rodillas. rodillas. ¿Me explico? Entonces, ahí se comprueba esa palabra, pues que no hay que pelear ni confrontar. Claro, no es fácil cuando nos pasan las situaciones, pero vamos al lugar de oración y digámosle, Señor, aquí estoy, Padre, ayúdame que ya no puedo más, ya no puedo con mi fuerza. Y Él ha prometido que va a hacer cosas maravillosas por nosotros. ¿Me explico? Entonces, ahí se comprueba cómo la vida de esta familia ha sido transformada por el poder de la oración de una mujer que se paró en la brecha Totalmente. y dijo, voy a romper estos esquemas, voy a romper los paradigmas, las maldiciones generacionales que vienen jalando mi familia. Y por ella, por esa mujer que se paró en la brecha y que rompió con todos esos esquemas, es que ahora hay una generación bendita y seguramente vendrán los nietos y los bisnietos Hijos que bendecidos. sirven al Señor y que pueden Amén. conocer toda Honduras sirviendo al Señor. Amén, por eso, Amén. porque una mujer se paró en la brecha. Hoy bendecimos la vida de tu mamá, mi hermano. Dago, pues ya para ir buscando el cierre, contanos un poco de tu experiencia ahora como líder de jóvenes. Ciertamente el Señor te preparó en todo ese proceso para que llegaras a ese puesto, porque ciertamente sos un muchacho que ha vivido cosas intensas Claro. para la edad que tenés, y eso era porque el Señor te estaba capacitando, pues. Claro, no podía estar en un puesto de liderazgo Sí. queriendo consolar el corazón Estamos de los acuerdo. demás muchachos Entenderlo. si él no podía Si él no había entenderlo a pasado por ese profundidad. proceso. Totalmente. Y por eso es el interés del Espíritu Santo a dirigirse directamente al corazón. Porque dentro del servicio es algo muy especial y quizás no nos alcanza la hora Sí. de lo que Dios me ha permitido vivir. Apoyar en 6 naciones distintas, Sí. eventos muy especiales. Pero no se trata de eventos. Sí. Tenemos un calendario muy, muy apretado. Sino lo que Dios provoca en esta generación. Yo me peleaba con él y le decía... pucha, nos hubiéramos esperado un poquito más para agarrar experiencia o algo así. No hay tiempo, hermano. No hay Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Sí. Y la respuesta fue sencilla. Es que para esta generación es que te estoy llamando. Amén. Ujú. Amén. Es para estos pequeños que te ocupo. Yo creo que somos la generación que va a ver la venida de Cristo. Eso yo lo creo. Yo también. Sí, Yo lo también, creo. yo también. Hay que trabajar arduamente. Completamente. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa, Jorge y Wendy. Ha sido una cátedra gigantesca, año con año. Y este 2025 también lo he disfrutado mucho. Lo he disfrutado mucho. Ya llevamos un 80% de las visitas a nivel nacional. Pero algo reciente. Creo que uno no deja de sanar. Ujú. Y solo el Espíritu Santo puede traer revelación que es lo que en realidad hay dentro de nuestros corazones. Sí. Estábamos en el proceso de un evento que iba tal cual. Me competía a desarrollar una conferencia que llamaba tal cual Sanidad Interior. Ujú. Y era meramente para liderazgo. Y mientras estaba en el desarrollo de eso, pues creo que la persona que primeramente tiene que ser confrontada es quien la está desarrollando. Sí, claro, claro. Y estando en un tiempo con él, yo miraba en una visión como de pequeño, porque mi mamá también se mantuvo bien ocupada. Varias veces de pequeño nos tuvo con niñeras Ujú. para poder ella, pues, Salir cubrir a ahí trabajar y todo, claro. sus labores. Y yo recuerdo bien haber visto que había sido abusado yo por una de las niñeras. Ujú. Y que yo lo había olvidado y que lo había dejado encapsulado y lo había Ujú. dejado ahí del fondo. Pero no había entendido el peso espiritual que había dejado en mí. Y Como el pues, Señor sigue sacando cosas. como hermano. sigue sacando cosas. Y yo decía, wow, ¿y esto qué está pasando? Me decía, tenemos que perdonar esto. Ujú. Necesito sacar esto de ti. Ujú. Porque esa era una cápsula que yo tenía acumulada Ujú. y una herida, Jorge,
sino la cápsula son puertas, son portales, Totalmente. accesos abiertos para que Sí. el enemigo entra y salga Sí. por ese tipo, o el tipo de tentaciones Sí. o cositas por ese lado. Sí, claro. Ya hablando en un ámbito espiritual. Sí. Jorge. Y yo decía, wow, sí es verdad, papá. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. Te lo entrego. Te lo entrego. Y Dios ha seguido sanando mi corazón todos los días. Sí. Todos los días. Porque así como soy en la universidad, soy en todos lados. Realmente que me gusta ser muy jovial con los chicos. Ujú. Pero tengo muy claras mis convicciones. Tengo muy claro por Gloria qué a Dios me Dios. tiene acá. Sé que Dios quiere conmigo. Sí, Sé amén. que me compete hacer como hijo, como empresario junto con mi papá, Claro. proyectos personales. Sé qué tengo que hacer en esta temporada. Antes no era un joven sin metas, un joven Sí. que no sabía qué quería de la vida. Dios me ha regalado ese enfoque, esa visión. Qué bueno, mi hermano. Una Y claridad. eso muy es lo especial. mejor, Dago, porque ciertamente detrás de la visión viene todo lo demás, pues. Y qué bonito tenerlo claro, pues. Eso es un regalo del cielo, hermano. Totalmente. Saber la verdad, nuestra vocación, conocerle, decir, esto es en lo que he sido llamado y he sido encomendado. Porque después de eso, perseguimos esa visión y se cumple, dice la palabra. Entonces, es importante, mi hermano. Yo quiero decirte, Dago, que te felicito, mi brother. Yo sé que realmente ser un joven de Cristo no es fácil. A tu edad, los jóvenes no están pensando en servir, en ayudar a otros, están pensando en disfrutarse la vida. Pero es lo normal, pues, un joven que no conoce a Cristo, pero ciertamente todo este proceso que vos has vivido te ha preparado para este momento y no cabe duda que para este tiempo es que ha sido llamado, mi hermano. Amén. Porque ciertamente este momento es donde más vamos a necesitar ir por esas almas y traerlas al redil. Antes de que Cristo venga, poder decirle a mucha gente, vengan, que Cristo viene y ustedes tienen que ser parte. Yo te digo, ahora entiendo por qué una vez fui a tu capítulo a dar testimonio y llevé a mi hijo Andrés, mi hijo mayor, que ahora tiene 17. Con Eso el fue piano. quizás, sí, con el piano. Eso fue quizás hace 2 años, si no me equivoco. Y ahora entiendo por qué ahí había un espíritu que permitió que Andrés escuchara mi testimonio por primera vez. Mi hijo Andrés nunca había escuchado todas las cosas que habíamos pasado con su mamá, porque en medio de nuestro testimonio que fue de adulterio, Dios les guardó el corazón a mis hijos. Ellos no se dieron cuenta ni se enteraron de lo que pasaba. Aun cuando la mamá se fue de viaje y todo, les hicimos creer que iba a trabajar. Nunca se dio cuenta. Y esa vez Dago me invitó a su capítulo y yo llegué a contar mi testimonio y llevé a Andrés, mi hijo, a que me acompañara en el piano. Y conté todo lo que habíamos pasado. Hasta ese día Andrés se enteró y fue en el capítulo de Dago, pero ciertamente me imagino que ahí había una unción especial que el Señor usó para que de alguna manera ese aceite guardar el corazón de Andrés, aún enterándose de todo lo que habíamos vivido. Y cuando salimos del capítulo, Andrés me dijo, wow, papá, no sé si estaba preparado, me dice, para escuchar todo lo que dijiste, me dice. Pero miren, me tocó el corazón cuando me dijo mi hijo, te agradezco, papá, porque fuiste valiente y luchaste por tu familia. O sea, qué importante, mi hermano, porque ahora que los miro a ellos plenos, hermano, nos damos cuenta, es una lucha, pero vale la pena, mi hermano, Vale la enfrentarla pena, con valentía, porque ¿saben qué? Por eso dice que el reino de los cielos es de los violentos, pues, Sufre me explico. violencia y solo los Sufre violentos violencia, lo solo los arrebatan. violentos la arrebatamos. ¿Por qué? Porque no es fácil, Pero hermano. no es los violentos los No. que... Claro, no, los no. peleones, hablamos así. es los que pelean espiritualmente, Amén, así amén. como la mamá de Dago. Estamos de acuerdo. Entonces yo les digo, al final, qué bonito es, Dago, plantarse en la brecha y aunque el mundo nos diga, no, estás equivocado, vas por el lado equivocado, uno tener la convicción y la fe de decir, el Señor me dijo que por aquí era, Por aquí me voy. Y aquí la voy a pelear, la buena batalla de la fe, me voy a vestir con la armadura de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y pelear la buena batalla porque al final vemos los resultados. Hoy puedo decir que mi matrimonio ha sido restaurado, mis hijos viven en plenitud y veo, hermano, los resultados y los frutos de tu familia, tu liderazgo con los jóvenes de FINEC. Veo cómo el Señor te ha procesado para llevarte a este momento y bendecimos a tu mamá, mi hermano, porque gracias a ella hoy estás aquí reconociendo que Dios salva y transforma. Dago, ya para despedirnos unas palabras finales, mi hermano, para esos jóvenes que nos van a escuchar, para que los animes a acercarse a Cristo. Bien.
Algo que hizo mi mamá fue importante, peleó en oración y eso, pero quien tomó la decisión fui yo. Amén. O sea, Amén. ella pudo haber estado muchos años, pero quien realmente tomó la decisión fui yo, y eso es muy personal. Y yo tomé la decisión de honrarlos a ellos. Y es eso mismo lo que quiero transmitir. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Que hay honra a tu padre y a tu madre. Sí. Porque desde ahí proviene todo tipo de bendición y tu vida misma será respaldado por lo que tú estás haciendo con ellos. Y eso no tiene precio. Sí, los frutos lo hablan por sí solos. Sí, amén, mi hermano. Gracias, Dago. Gracias a todos Dago, los que nos sintonizaron en este episodio. Compártanlo. Si conocen gente que está pasando por estos procesos, mándenle este episodio para que miren cómo el Señor puede cambiar y restaurar vidas y familias enteras, generaciones bendecidas. Con una persona que se para en la brecha. Así que todas esas personas que están pasando procesos en este momento y no se han dado cuenta el daño que están causando en sus hijos, sepan que el Señor tiene misericordia cada día para nosotros y que Él puede sanar los corazones de las personas adultas y aún de los jóvenes y los ancianos y todos los que estamos llamados por Él. Gracias por acompañarnos en este episodio de Buenas Nuevas. Por favor, no se olviden compartir este mensaje con todas las personas que conocen. No sabemos quién necesita escuchar lo que se habló en este episodio. Gracias, Dago. Gracias, Beto. Gracias, Aldrin. Gracias, Byron, que te nos has perdido. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos ponen en su pantalla, en la pantalla de su televisor para escuchar este mensaje de Buenas Nuevas. Así es. Gracias, Novo Film. Gracias, gente hermosa. Dago, nuevamente te agradecemos, hermano. El Señor es bueno. Amén. Y su fidelidad es para siempre. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves.